Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Un gusto. ¿Qué tal? Gracias igualmente. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Vale, doctor? qué bueno. Buenas tardes, doctor. Todo bien, Buenas gracias a tardes. Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la semana? Buenas tardes, estuvo bien, un poco pesada, pero bien. Vaya, qué bueno, qué bueno. Sí, verdad, yo creo que para el personal de salud no hay semana que no lo sea, ¿verdad? Así que ya eso es parte de la naturaleza misma del trabajo, ¿verdad? Es difícil poder decir, tuvimos una semana calmada. Siempre hay bastante que hacer, pero qué bueno que todo bien. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio en esta tarde. Estamos ya en nuestra tercera semana de este módulo y pues bueno, hemos venido revisando una serie de conceptos como ustedes han podido notar. Hemos tratado de llevar una lógica que nos permita comprender cómo es el desarrollo de un sistema de salud, pues que al final es lo que nos interesa comprender para poder analizar los servicios de salud como tales. Hemos tratado de insistir que en la medida en la que los sistemas puedan ser comprendidos, de esa manera pues vamos a tratar de que los servicios y los modelos que toman pues vayan siendo también entendidos porque han sido influenciados por una serie de aspectos que tienen que ver con el contexto histórico, económico, social, político, etcétera, que los diferentes países tienen y por obvias razones entonces no podemos establecer un patrón dentro de los diferentes sistemas que los países manejan, aunque retomen modelos específicos, ¿no? Que es lo que nos compete comprender y estudiar, pero que ya en la práctica sin duda es necesario también ir entendiendo que esto no va a hacer que los servicios sean iguales, ni mucho menos el comportamiento a nivel general de los sistemas de salud en cada país también lo sea, ¿verdad? Así que ese es un punto clave también que vamos a tratar de comprender. Para esta semana, bueno, tenemos dos actividades. Este día vamos a tratar de conocer un poco la evolución histórica de los sistemas a través de los modelos que se han implementado a través de la historia. Vamos a hacer una actividad durante la clase que vamos a procurar pues que el tiempo nos alcance para poder también hacer una pequeña reflexión sobre ello. Y vamos a tratar de platicar también un poco sobre el tema de las políticas de salud, donde no vamos a ahondar tanto en ellas, sino que me interesa más que al final ustedes se lleven una rápida clasificación de las políticas y traten de analizar las políticas en salud bajo esa óptica, bajo esa clasificación, para que resulte como más práctico también el entender en dentro de qué contexto, dentro de qué marco ellas se desarrollan. Así que esa es la intención. Vamos a iniciar en este momento. Bueno, hemos tenido también actividades que realizar. Hemos estado leyendo, hemos estado también revisando los foros de retroalimentación. Yo les comentaba en la primera sesión que los foros de retroalimentación tienen como objetivo, más que cumplir con una actividad evaluada, que ustedes traten de resaltar los aspectos más relevantes
que para ustedes fueron durante el aprendizaje de la semana. Esto haya sido en las actividades virtuales que realizaron o extramurales o ex aula o durante la misma clase, ¿verdad? Independientemente en qué espacio haya sido, lo importante es que ustedes traten de recapitular, al menos de una manera práctica, 5 aspectos que ustedes hayan considerado relevantes. Así es que ahí hemos podido observar pues que ya muchos de ustedes lo han hecho y eso es bueno porque repito pues son aparte verdad de que sirve para el aprendizaje es también una actividad evaluada, así que invitarlos a que no olviden que cada semana vamos a estar tratando de hacer ese tipo de actividades. Y quizá para entrar en el contexto, vamos a iniciar con quizás unas 2 participaciones para que ustedes nos compartan qué aspectos importantes de la semana anterior ustedes consideraron en sus comentarios. Así que vamos a dar ese espacio, no vamos a entretenernos porque sí tenemos 2 actividades para el día de hoy, pues si queremos que el tiempo nos alcance para ello. Así que vamos a dar ese espacio para que ustedes puedan participar. Unas 2 personas tal vez. Recuerden que de todas maneras si usted lo ha plasmado, pues obviamente ahí está en la plataforma y ahí va a ser revisada, ¿verdad? Así es que no piense que porque no participó hoy no va a ser tomado en cuenta. Claro que no, es nada más para retroalimentar un poco. Doctor Sánchez Orellana. Buenas tardes. Un gusto. Gracias, doctor. De los 5 aspectos relevantes de la semana, pues la importancia de los sistemas de salud como tal, la relevancia de conocer los hechos cronológicos a nivel nacional a medida que se han ido implementando estos sistemas. Como tercero, el manejo adecuado que se ha tenido a nivel nacional por parte del sistema de salud durante la pandemia del COVID-19, los componentes de los sistemas de salud y por último, también importante, los aspectos de gobernanza dentro de los sistemas de salud. Gracias. Ok, muy bien, gracias doctor, excelente. Bueno, muy bien, los aspectos de gobernanza, sin duda, hicimos la observación en su momento, ¿verdad? Que son situaciones que tienen que ver con con la rectoría, ¿no? La rectoría es un componente de los sistemas de salud como tal, pero también hicimos la acotación de que no necesariamente porque un ente sea el encargado de llevar la rectoría, eso significa que automáticamente lleva la gobernanza. Ahora, esa es una función inherente, así debería ser. Pero puede suceder en algunos espacios o en algunos momentos o en algunos modelos incluso, donde la gobernanza es liderada o es llevada por otra figura que no es el ente rector. Y eso puede obedecer a una serie de situaciones, a una serie de condiciones o de coyunturas que en ese momento se están viviendo. Por eso es importante entenderlo así. No sé si ustedes se recuerdan, voy a tratar de traer a cuenta ese ejemplo, sin afán de entrar en debate, pero me parece que fue un claro ejemplo de lo que acabamos de mencionar. Cuando el país comienza a implementar todas las medidas frente al COVID-19 y ya luego en el 2021 se abre una puerta, ¿no?, de esperanza con la llegada de las vacunas. ¿Ustedes recuerdan quién lideró ese proceso? La recepción y toda la logística, ¿no?, que se llevó a cabo en relación a él. No. No, y por eso es que traigo el ejemplo. ¿Gobernación? No. ¿Quién fue?
Presidencia. No. Él delegó. Obviamente, pues como presidente tenía que asumir la responsabilidad, pero obviamente también no iba a estar él al frente de todos los procesos, pues en ningún país ni acá, ¿verdad? Los representantes de los Rockefeller en 1916. Doctor, buenas tardes. No, hablando de la coyuntura de la llegada de la vacuna COVID-19. Ah, ¿Quién era la figura que aparecía liderando todos estos procesos? ¿Se acuerdan de la comisionada presidencial? No me acuerdo el apellido ahorita, creo que era de... Carolina Resino. Ok, gracias. ¿Se acuerdan? Ella era la que lideraba todo el proceso logístico de recepción y ante la ayuda internacional también ella era quien comandaba todo esto. Ella iniciaba las conferencias de prensa. Obviamente ya después venía el Ministerio de Salud a través de su titular, ¿verdad? El ministro de Salud, a dar los informes respectivos, pero había una figura que había sido delegada directamente. Entonces, quería traer ese ejemplo porque no siempre la gobernanza, que es ese arte de articular a todas las instituciones para un fin común, en este caso dentro de un sistema de salud, lo lleva el ente rector. Eso puede deberse, les decía, a una serie de coyunturas por A o B motivo. ¿De acuerdo? Entonces quería traer a cuenta ese ejemplo que me parece un ejemplo bastante claro. Ya posteriormente, pues ya quedó en manos completamente del Ministerio de Salud, pero en un inicio así fue, ¿verdad? Así fue. Así que no siempre, ¿verdad? Pero sí, repito, lo ideal sería que la gobernanza también fuera ejecutada por el ente rector, que tenga la capacidad de liderar y de articular a todas las demás organizaciones o instituciones dentro del sistema. Porque ya vimos también la semana anterior que por ley le corresponde, que por mandato le corresponde y que por acuerdo del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud también le corresponde, ¿verdad? Porque son los estados, sí, los estados, a través de sus respectivos representantes, en este caso el Ministerio de Salud, los que llevan la batuta como ente rector en todos los países. Ok, muy bien. Entonces, quería traer a cuenta. La última participación. buenas tardes, doctor y compañero. Hola, buenas tardes. Yo voy a leer a continuación los 5 aspectos más importantes que aprendí durante la semana. Número 1, la magnitud del alcance que define el concepto de sistema de salud de un país, su conformación y sus múltiples áreas de responsabilidad y trabajo. 2, lo imprescindible de conocer los inicios de la salud pública en El Salvador y su primer esfuerzo, según lo registrado, ¿verdad?, por promoverla al identificar los brotes de viruela en territorio nacional. También el origen de la palabra vacunación y su introducción al país, que fue en 1804 en la Intendencia de San Salvador. La transformación que ha sufrido el Estado, lo que estamos mencionando ahorita, o gobierno salvadoreño en funciones, a través de las décadas hasta convertirse en el principal ente proveedor y regulador de servicios de salud a la población en general, y evidenciar también los sucesos históricos que motivaron la propuesta, ejecución, modificación y desarrollo de diversas políticas nacionales de salud a través del tiempo, y reconocer el reto que actualmente enfrenta el Sistema Nacional de Salud en El Salvador por ejecutar y hacer cumplir las 11 funciones esenciales de la salud pública de acuerdo a las iniciativas de las Américas. Gracias. Ok, muy bien, excelente, muchísimas gracias. Muy bien. Definitivamente creo que también son aspectos claves los que se han mencionado acá y que en esa lógica que hemos tratado de irla estudiando,
en esta lógica nos permite comprender, ¿no? Al final, como se los he insistido en otras ocasiones, la intención finalmente es comprender el porqué del comportamiento del sistema de salud que el país tiene. Nosotros no podemos juzgar un modelo o un sistema sin conocer los contextos, y que a veces esos contextos pues no son de 10 años, ¿no? De muchísimo tiempo, que han llevado a que el país se comporte de esa manera. Así que por eso es importante tomarlo en cuenta para cuestiones de análisis, ¿verdad? Ok, excelente, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, estuvimos revisando eso, como ya lo mencionamos. Hablamos un poco también ya en clase de aspectos conceptuales de los sistemas de salud. Tratamos de revisar, pues nuevamente, si ustedes se recuerdan, el concepto de un sistema. Mencionamos que existen 5 grandes objetivos de un sistema de salud, que existen 4 características que todo sistema de salud debe tener, y finalmente pues tratamos de establecer una conexión, ¿no?, entre estos objetivos y estas características para comprender pues cómo es que el sistema de salud debe trabajar. Así que hoy vamos a revisar rápidamente, antes de pasar a la siguiente actividad, otros conceptos que nos ayuden a comprender cómo el sistema de salud se comporta. Vimos también cuáles son los componentes, les decía yo también, ¿verdad? La semana pasada logramos llegar hasta ahí, los componentes de los sistemas de salud, que en general son 4, y que para la próxima semana ustedes nos van a estar haciendo una presentación de esos componentes. Vamos a tratar de ocupar unos breves minutos al final para conformar 4 grupos, porque necesitamos tener 4 grupos, no sé cuántos tienen ustedes conformados para aspectos de trabajos anteriores, pero en este momento yo voy a necesitar 4 para la exposición de la próxima semana. Ya para su trabajo de módulo, pues ustedes van a trabajar con sus grupos normales, ¿verdad? Ahí no hay ningún inconveniente. Muy bien. Vamos a hablar entonces de los conceptos que tenemos aún pendientes para poder recapitular y así poder ya finalizar esta parte. Vamos a ver acá. Ok. Muy bien. Bueno, para este día, como habíamos platicado, uno de los objetivos también es poder finalizar hablando un poco de la clasificación general de las políticas en salud, con la intención de que ustedes puedan tener la capacidad de poder analizar alguna política y enmarcarla dentro de la clasificación que vamos a revisar en esta tarde. Así que no es un trabajo complejo, porque al final lo que nos interesa más que todo es que ustedes puedan hacer esta clasificación de manera somera. Si ustedes se recuerdan, en la primera sesión, cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, hablamos de estos 2 conceptos que son también relevantes, que son también importantes: fragmentación y segmentación. Y dentro de un sistema de salud, estos aspectos son relevantes porque nos permite entender a ciertos modelos. Yo les decía en ese entonces que la segmentación es aquella coexistencia de subsistemas con distintas modalidades de financiamiento, de afiliación y de provisión de servicios. Cuando decimos coexistencia significa, primero, pues que hay varios. Y estamos hablando de varios subsistemas, es decir,
hay pequeñas islas o pequeños grupos o pequeños elementos dentro de un gran sistema donde cada uno atiende a un grupo de personas, pero tienen sus propias características de financiamiento. Es decir, se sostienen de manera distinta. Tienen también su propia manera de afiliar, es decir, sus asegurados o sus beneficiarios tienen ciertas características particulares para poder ser atendidos. Y también tienen diferentes modalidades de provisión, es decir, pues que para ser atendidos pueden tener una variedad de maneras de ser atendidos. ¿De qué depende esas características? Depende de características propias de la población, como el tipo de trabajo, el nivel de ingreso, la capacidad de pago, la posición social, etc. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos sistemas segmentados, nos vamos a encontrar justamente con esa variedad de subsistemas que atienden grupos poblacionales diferentes y que cada uno de ellos ha captado a la población por esas características. Yo les comentaba en esa ocasión, pues que en el caso del país tenemos un sistema segmentado. Contamos, además de la red nacional, comandada pues por el mismo Estado a través del Ministerio de Salud, con la seguridad social, con bienestar magisterial, con sanidad militar, con el sector privado, con otro tipo de prestadores. Y eso hace que cada uno de ellos pueda tener sus propias modalidades de cómo financiarse. Unos lo hacen por cotizaciones, otro lo hace por pagos directos, etcétera, ¿no? Entonces, y no todos tienen la misma forma de proveer los servicios. Eso es lo que hace la diferencia. Y eso de alguna manera, como lo dice el segundo párrafo, para muchos economistas, ¿no?, en salud, lo que hace es consolidar y profundizar la inequidad en el acceso a la atención. ¿Por qué la profundiza? Porque entonces no toda la población tiene la misma oportunidad de recibir los servicios de salud o tienen diferentes modalidades para poder acceder a los servicios de salud. Entonces, no es equitativo, ¿sí? La semana pasada hablábamos de que la equidad, como una característica del sistema, es poderle ofrecer a cada población los servicios que necesita. No los mismos servicios para todos, sino servicios diferenciados de acuerdo a las necesidades. Pero cuando estas dependen de capacidades de pago o de niveles de ingreso, entonces ya no se vuelve equitativo. Porque podemos encontrar poblaciones que necesitan un servicio, pero no tienen el acceso a los servicios. Y cuando tienen acceso, a lo mejor no tienen la oportunidad del servicio, que es otro concepto diferente. Tener acceso a un servicio no significa que sea oportuno. Yo finalmente puedo tener acceso a un servicio X, que de radiología, de cualquier tipo de estudio, pero no lo recibo en el momento que lo necesito. ¿Por qué? Porque hay una lista de espera, porque hay tiempo de demora, porque no existen suficientes equipos, porque no tenemos suficiente personal. Entonces, sí se recibe, resultó accesible, pero no es oportuno. Entonces, son dos cosas distintas, ¿no? Así que eso puede pasar en sistemas segmentados, donde nos enfrentamos a varios subsistemas, pero con cada uno de ellos puede tener una variedad distinta de proveer los servicios de manera que al final no todos puedan ser lo suficientemente adecuados. La fragmentación, que vendría siendo ya entonces el segundo aspecto que queremos tocar, la fragmentación ya es un sistema de provisión de servicios que tiene que ver con la coexistencia de varias unidades o establecimientos que no se encuentren integrados dentro de una red de servicios.
Y eso hace que de alguna manera estos servicios trabajen de maneras aisladas, de maneras individualizadas, donde cada uno de ellos está haciendo lo que considera correcto y no acorde a todo lo que se ha establecido en una normativa o lo que se ha establecido en un marco jurídico, ¿no? Entonces, ese es otro problema. Cuando tenemos sistemas fragmentados, donde vamos a encontrar pequeñas unidades, pequeñas islas, pequeños elementos, donde cada uno de ellos trabaja de manera diferente. La mayoría de los países latinos poseen estas dos características. Tenemos sistemas segmentados y también sistemas fragmentados. Entonces, eso dificulta que los indicadores de salud puedan mejorar, porque no toda la población es tratada de la misma manera. No toda la población tiene acceso de la misma manera. No toda la población tiene oportunidad de la misma manera. Entonces, ahora, ¿de qué depende eso? Pues obviamente depende de los recursos que se posean, de las capacidades que se tengan, y eso de alguna manera, a su vez, va a depender de otros factores que no siempre están al alcance del propio sistema de salud, sino que ya son todavía más grandes, ¿verdad? A un nivel estratégico mayor que no está bajo su control. Hablemos de otro concepto importante para efectos de lo que estamos tocando. Y es el hecho de que necesitamos conocer también la diferenciación entre lo que es la complejidad de los servicios de salud. Los servicios de salud presentan cierta complejidad. ¿Qué significa eso? La complejidad es aquella clasificación de los servicios que se basa en su capacidad instalada, en la capacitación o formación de sus profesionales o en la dotación que tengan de equipos y la capacidad de manejo y tratamiento o de resolución que puedan dar esos servicios. Fíjense qué importante es este concepto y por eso siempre nos detenemos un poco, porque esto no tiene nada que ver con los niveles de atención. Estamos hablando del concepto complejidad de los servicios. ¿De acuerdo? Complejidad de los servicios. Y se clasifica en baja, mediana o alta complejidad. Cuando hablamos de 3 niveles de complejidad, haciendo ver que hay baja, mediana y alta complejidad, nos estamos refiriendo específicamente a características físicas que los servicios pueden tener. Entonces, cuando hablamos de un establecimiento de baja complejidad, nos estamos refiriendo entonces a un servicio que puede tener una infraestructura pequeña, con pocos profesionales, con pocos equipos y que su capacidad de resolución no es tan alta, precisamente porque no cuenta con toda la estructura o equipamiento necesario. Puedo tener también servicios de mediana complejidad, que a lo mejor estos ya son servicios un poco más grandes, que cuentan con una infraestructura mayor, que tienen otros servicios que ofrecer, que hay mayor disponibilidad de profesionales y que cuentan con una resolución de patologías pues un poco más. Y finalmente servicios de alta complejidad, donde sin duda pues ya estamos hablando de servicios obviamente grandes, con un gran número de profesionales trabajando y que tienen la capacidad de resolución de patologías pues un poco más elevada. ¿Por qué les hacía ver que esto no tiene nada que ver con los niveles de atención? Porque los niveles de atención se refiere a las funciones que los servicios deben cumplir. La complejidad se refiere a la capacidad instalada que poseen. Y quiero que esos dos conceptos les quede claro. Eso significa que yo puedo tener un servicio de primer nivel de atención, es decir, un centro ambulatorio,
que reúna características de ser de baja, de mediana o de alta complejidad. ¿Sí? Por ejemplo, para la clasificación que el país maneja en este momento, un servicio de primer nivel de atención de baja complejidad, ¿cuál sería? Unidad de salud no especializada. ¿Unidad de salud qué, perdón? Un eco. Unidad de salud no especializada. Una clínica comunal. Exacto. Un ECO, una clínica comunal, muy bien. Un establecimiento que no sea especializado, pero que tenga poca capacidad instalada. Así es. Y sigue siendo de primer nivel de atención, ¿verdad? ¿Cuál sería un establecimiento de primer nivel de mediana complejidad? Centro ambulatorio o una clínica integral. Una clínica integral. Unidad de salud intermedia. Una unidad intermedia según la clasificación que el país maneja. ¿Qué más? Una unidad médica. Una unidad médica, incluso entre las unidades médicas, y quienes trabajan con el seguro nos podrán corregir, entre las mismas unidades médicas no todas son de la misma complejidad. Hay unidades médicas más grandes o con mayor infraestructura, con mayor personal, con mayor equipo, aunque sus funciones sigan siendo de primer nivel de atención. ¿De acuerdo? Y tenemos los establecimientos de alta complejidad, que ya podría ser una unidad de salud especializada, una unidad médica pues más compleja, ¿verdad? Un establecimiento de primer nivel pues que tenga una gran cantidad de recursos o de equipos o de capacidad de resolución pues mucho mayor. Entonces, insisto, la complejidad no es igual al nivel de atención. ¿De acuerdo? Y aquí les hablo entonces de los niveles de atención. Cuando yo hablo de un primer nivel de atención, estoy hablando de una asistencia que es prestada ya sea por médicos generales o especialistas, pero en consultorios rurales o urbanos o centros de salud, pero que se refiere más que todo al servicio de promoción de la salud o de prevención, ¿sí? Tal como nos lo han enseñado siempre, ¿no? Puede incluir servicios de urgencia extrahospitalaria, obviamente. Puede incluir puntos de atención continua en centros de salud, porque a veces hay como pequeños anexos, le vamos a llamar así, o ciertas dependencias mínimas, ¿verdad? Por ejemplo, las unidades de salud puede tener en la parte rural ubicado o identificado la sede de un promotor, la vivienda de un líder que se encarga de una unidad de rehidratación oral comunitaria, etcétera. Entonces, ellos entran dentro de la categoría de primer nivel porque al final lo que interesa es que puedan promover la salud y puedan dar atenciones preventivas. A eso nos estamos refiriendo con el primer nivel de atención. El segundo nivel, pues ya... bueno, ahí están las funciones del primer nivel. La promoción de la salud que les decía, la cual se realiza en su mayoría de veces por información y educación. La prevención de la enfermedad a través de programas que han sido creados para ese efecto. Y de alguna manera también curación y rehabilitación mediante ciertas actividades asistenciales de consulta, que no podemos negar que el primer nivel también lo hace y lo debe hacer, ¿verdad? Por supuesto. El segundo nivel de atención ya es una atención de complejidad media donde ya existe disponibilidad de camas para hospitalizar a quienes lo requieran. Ya en este caso vamos a recibir una población que tiene una patología más grave que no vamos a atender en el primer nivel y menos frecuente también, ¿sí? Por lo tanto, el segundo nivel tiene un efecto eminentemente curativo. Pero también en el segundo nivel tenemos complejidades diferentes.
Yo puedo tener establecimientos de segundo nivel de atención de baja, mediana y alta complejidad. ¿De acuerdo? Siendo de segundo nivel. Y eso no significa que un hospital de segundo nivel de alta complejidad sea equivalente al tercer nivel. En ningún momento estamos hablando de eso. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Hay hospitales que poseen menos número de camas y eso puede definir esa complejidad. Menos número de profesionales o menos equipos y eso define su complejidad y siguen siendo de segundo nivel. Por ejemplo, los hospitales nacionales que son municipales generalmente son más pequeños que los hospitales departamentales, ¿verdad? Entonces, siguen siendo de segundo nivel. Simplemente lo que varía es su complejidad. Y por lo tanto, eso hace que se establezcan mecanismos de coordinación para la atención de aquellos pacientes que no pueden ser atendidos, ¿verdad? Un hospital de segundo nivel pues va a tener por lo menos sus 4 especialidades básicas, como ya conocemos. Puede haber cierto grado de especialización, pero el hecho de haber cierto grado de especialización en los profesionales no lo convierte en un establecimiento de mayor jerarquía o de mayor rango o de mayor complejidad. Quizás esa sea la palabra correcta. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el contar con un especialista con grado de especialización en algo no es suficiente solo que tenga el especialista. Ese especialista va a necesitar equipo, va a necesitar medicamento, va a necesitar insumos. Entonces, a veces, bueno, ha pasado ya en muchas ocasiones que pretendemos en hospitales de segundo nivel abrir ciertas subespecialidades, creyendo que con eso vamos a descongestionar, pero se nos olvida que para eso vamos a necesitar más que el especialista, ¿verdad? Yo puedo tener toda la buena intención de contar con un oftalmólogo, pero que solo llegue él no hará que ya tengamos un servicio de oftalmología, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eso a veces causa frustración, ¿verdad? Causa frustración en el recurso humano, porque a lo mejor llega con la expectativa de querer ofrecer el servicio, de ser contratado, pero obviamente para aperturar el servicio se necesita una inversión mayor que solo contratarlo a él. ¿De acuerdo? Y el tercer nivel, pues que es la instancia más alta, son aquellos centros de gran especialización con una calidad diagnóstica y terapéutica que permite resolver todo lo que se presente. Por lo tanto, también tiene un enfoque curativo, ¿verdad? En algunos casos puede ser una institución de especialidad única. En nuestro país no tenemos un lugar de tercer nivel con especialidad única. Sino que generalmente pues siempre van mixtas, ¿verdad? Esos centros así de tercer nivel. Y a la vez también podemos encontrar diferentes complejidades en los establecimientos de tercer nivel. Podemos comparar, por ejemplo, en el caso de la red nacional, el contar con 3 centros de tercer nivel como el Hospital de Niños, como el Hospital Nacional de la Mujer o como el Hospital Nacional Rosales, puede tener complejidades distintas. Y eso va a depender de su infraestructura, de su número de recursos, de los equipos que posea y de la capacidad resolutiva, ¿verdad? Y eso pues, ahora, por ser únicos, eso se vuelve complejo en el sentido de que no tengo yo con qué compararlos. Pero yo puedo comparar la complejidad en cuanto al tipo en el caso, por ejemplo, de camas que posea cada uno, de acuerdo al indicador de camas por habitante que debe tener un hospital de tercer nivel. Eso me puede servir a mí como un parámetro. El tipo de perfil epidemiológico que cada uno de estos hospitales maneje también me puede servir. En el sentido, pues, de que así voy a entender yo si realmente esto cumple, ¿no?, con la expectativa o no, ¿verdad? Muy bien. Y por último, hablemos de las famosas redes.
El concepto de red es un concepto, perdón, que no es nuevo. Esto se viene manejando desde hace muchos años. Ha cobrado vida como una estrategia de gestión en los últimos años, porque hemos comprendido como país que un sistema fragmentado y segmentado no va a poder responder a todas las necesidades que se tengan. Entonces, nos vamos dando cuenta que existen ciertos prestadores con el mayor número de equipos o de capacidades instaladas que otros. Entonces, en la teoría de sistemas, que es una teoría gerencial, la red se define como la vinculación entre elementos de un sistema. Si yo quiero, perdón, si yo quiero, por ejemplo, retomar el concepto del sistema digestivo, así como nos lo enseñaron desde la escuela, pues allí tenemos una serie de órganos que, si bien es cierto, cada uno de ellos cumple una función, el esófago, el estómago, ¿no? el páncreas, la vesícula, el intestino delgado, el hígado, el intestino grueso, al mismo tiempo que cumplen cada uno de ellos una función, son interdependientes. Es decir, uno no puede funcionar sin el apoyo de los demás, porque cada uno tiene una función que realizar para que todo el proceso se realice de la mejor manera. Entonces, existe una vinculación entre los elementos de un sistema. En el campo de la salud, pudiéramos encontrar diferentes maneras de entender el concepto de red, como por ejemplo la articulación de diferentes actores, ¿no? Que permitan funcionar administrativamente mejor en el manejo de los servicios de salud. Pero también, en el campo al menos de la atención primaria, el concepto va más orientado a ordenar la capacidad resolutiva de los elementos del sistema con el objetivo de hacer más accesibles los servicios y de facilitarle a la población el acceso a esos servicios. Entonces, es una modalidad organizativa y de gestión donde obviamente los miembros que conforman la red deciden vincularse. ¿Qué características dominan esa vinculación? Número uno, la complementariedad. Para que exista una red es importante tener definido que sus miembros van a complementarse. Si al final, ¿verdad? Bueno, un buen ejemplo podría ser, si usted se acuerda ya en la escuela o en la universidad, cuando hacíamos trabajos en grupo, bueno, el verdadero concepto de trabajo en equipo hubiese sido, para muchos, hacerlo con los compañeros que le iban a ayudar a hacer un buen trabajo. Pero normalmente nuestra idea era hacer el equipo con nuestros mejores amigos. Ahí no nos importaba si eran estudiosos, si no eran estudiosos, si sabían, si no sabían, porque nosotros íbamos pensando más en llevarnos bien, en trabajar juntos, y a las horas de las horas afligidos, todo, ¿verdad? Que ninguno del grupo sabía cómo hacer las cosas, pero al menos estábamos compartiendo. Entonces, la intención de una red es que sus elementos se complementen. Es decir, lo que le hace falta a uno lo tiene otro y viceversa. Eso permitirá que quienes reciban los beneficios de la red pues van a tener una capacidad resolutiva rápida. La adaptabilidad es otra característica dominante porque permite, así como con la flexibilidad, ser capaces de acomodar esas necesidades de acuerdo a la urgencia, a la coordinación y a la necesidad que se presente en la población. La apertura, porque obviamente permite que no todo sea tan estricto, sino que pueden haber excepciones, pueden haber formas de arreglar ciertas situaciones que se vuelven más urgentes que otras, y no bajo un protocolo o bajo una normativa que a veces se vuelve tan rígida y eso complementa o hace que las listas de espera se vuelvan más largas. Horizontalidad. Esta es una característica muy interesante porque los miembros de una red no tienen ninguna jerarquía sobre los demás miembros de la red. Claro, debe existir una institución
o un actor que coordine la red. Eso siempre va a ser necesario. Pero la horizontalidad me permite que aunque aquí en esta red tengamos establecimientos de primer nivel, de segundo, en algunos casos de tercer nivel, de alta complejidad o mediana, sector privado, ONGs, etcétera, ninguno es más que el otro, porque cada uno de ellos tiene algo que aportar que le puede servir a los demás. Entonces, eso hace horizontal el trabajo. Y la fluidez, ¿verdad? Porque eso debe permitir que todo sea más rápido. La red se forma para poder resolver los problemas de una manera más rápida. ¿Qué beneficios tiene una red? Bueno, hay varios. En primer lugar, la organización que se ve como un conjunto de partes constituyentes interrelacionadas, que esto es lo que ya platicamos. Ese es un beneficio, ¿no? Es decir, los elementos que la conforman se interrelacionan. Dos, es una estrategia de carácter vinculatorio, o sea, yo acepto ser parte de la red, no me obligan. Y por otro lado, de manera horizontal, como ya lo explicamos. Tercero, es aunar esfuerzos como intención y evitar duplicaciones. A veces nos pasa que el paciente se toma exámenes afuera, ¿no? Afuera en X lugar, y cuando llega a un servicio nacional o de cualquier otra índole, esos exámenes no se le aceptan. Y le dicen, no, ¿verdad? Aquí hay que repetírselos porque nosotros vamos a aceptar nada más los exámenes que aquí se le hagan. Ahí lo que queremos a través de la red es evitar duplicación, porque el paciente puede ser que haya gastado en los exámenes y ahora llega al otro lugar y le van a volver a tomar otras muestras y se va a volver a someter a ciertos procedimientos para que le vuelvan a hacer los mismos exámenes donde él ya llevaba una respuesta. Cuando conformamos una red, lo que vamos buscando es evitar duplicaciones, es decir, que los procesos sean más rápidos. Tiene también entre sus fines la actualización y la educación continua de todos los miembros de la red, porque esto va a fortalecer la capacidad resolutiva. Podemos elaborar un programa de formación continua que me permita entender por qué el hospital de la red necesita que yo actúe de esta manera en cualquier otro nivel donde yo me encuentre o cualquier institución antes de enviar al paciente y viceversa, porque también el hospital necesita entender cuáles son los lineamientos y los protocolos que en el primer nivel se manejan. Eso va a evitar atraso también en la atención. Nos fortalecemos no para saber lo mismo necesariamente, o no es para que yo actúe como si estuviera en el hospital, pero estoy en el establecimiento ambulatorio. No, es simplemente para mejorar mi capacidad resolutiva y que el paciente pueda ser mejor atendido porque ya lleva más completa su atención de acuerdo a lo que allá necesitan saber. Y por último, otro beneficio es que se orienta al mediano y largo plazo. Es decir, la red no es para que funcione esta semana. No, la red es para que funcione a largo plazo. Porque en la medida que nos vayamos fortaleciendo, eso va a ir dando frutos y los resultados pues, van a ser más visibles de manera más rápida también. ¿Cuántos niveles de redes hay? Bueno, hay diferentes clasificaciones. Una de ellas es el contar con redes personales. La red personal está conformada por familias, amistades, relaciones laborales o escolares, de credo, de servicio, etcétera, ¿no? Muchos de nosotros manejamos redes personales. Usted tiene su círculo de amigos más cercanos, usted tiene también, si asiste a una iglesia, pues tiene también un grupo donde usted está vinculado religiosamente por su creencia, por su fe, por su manera de ver la vida, y eso le fortalece, ¿no? Etcétera. Esa es una red personal. Una red comunitaria equivale al conjunto de organizaciones de carácter funcional o territorial que pueden mantener un vínculo transitorio o permanente, pero que resuelva problemas que nos afectan. Esto puede suceder, por ejemplo, a nivel comunitario, cuando existen figuras como ADESCOS, juntas de agua, directivas,
etcétera, hay un vínculo transitorio porque no necesariamente los miembros van a ser los mismos siempre, pero se reúnen con la intención de resolver un problema que está afectándole a toda la comunidad. Redes institucionales. Ya aquí, pues ya estamos hablando de algo que está ocurriendo al interior de la organización, pero que institucionalmente se puede resolver y que puedo buscar el apoyo de otras instituciones también. Hay redes de establecimientos que consideramos dentro de ellos pues los establecimientos públicos y privados. Por ejemplo, se me ocurre, hay a nivel privado, puede pasar, hay prestadores de servicios que establecen sus propias redes de establecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, médicos que trabajan con cierto tipo de laboratorios, con cierto tipo de centro de imágenes, con cierto tipo de ultrasonografistas, es decir, han establecido una red de establecimientos por A o B razón, ¿verdad? No vamos a entrar en el contexto de por qué, pero existe eso, ¿sí? A nivel público también, ¿verdad? Podemos contar con redes de establecimientos por cercanía, porque formamos parte del mismo municipio o porque estamos en el mismo departamento. Entonces los establecimientos pues comienzan también a coordinar o a referir a los pacientes a los otros establecimientos de mayor complejidad. Redes intersectoriales, pues ya aquí involucra instituciones pero que tengan que ver con otros sectores. Y redes de recursos que tienen que ver muchas veces con elementos que se comparten en los equipos de salud. Aquí estamos hablando de recursos específicos. Por ejemplo, las unidades especializadas cuentan con médicos especialistas y que estos pueden darle respuesta a aquellos establecimientos que también son del primer nivel, pero que son de mediana o de baja complejidad y no tienen especialistas. Entonces ya ellos comparten este recurso para darle respuesta a las necesidades que presentan estos otros establecimientos. Muy bien, para terminar el tema de política, porque esto es lo que vamos a dejar como tarea. Política es un concepto muy amplio, es una actividad que normalmente ejerce un grupo de personas que va orientada a tomar decisiones, ¿sí? La política es como una forma de ejercer el poder y lograr mediar las diferencias que se presentan entre diferentes partes en relación a intereses particulares. A lo largo de la historia, pues la política ha constituido una serie de actividades organizadas por los sistemas. Puede ser que en algunos casos haya sido de carácter totalitario, donde un grupo o un mandatario impone sus criterios, y en otros modelos no, ¿verdad? No es totalitario, sino que es más democrático, existe rotación de formas o de ideologías de pensamiento, y pues las condiciones van variando según las etapas. Pero al final de cuentas, la política como concepto es eso. Es una forma de ejercer poder, pero también la mediación entre las diferencias que se presentan entre las partes. Es una manera también de administrar los recursos, con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento de estos, ¿no? En algunos casos se ha usado el término política como sinónimo de leyes. Solo que acá, pues, esto no es tan cierto, ¿verdad? La política tiene un concepto específico y la ley, pues, tiene otro, ¿verdad? Y no debemos confundirla. Ahora, partiendo de ese concepto general de política, es importante entender que también existen políticas públicas. Y según la definición de Tamayo, política pública es un conjunto de objetivos, de decisiones y de acciones que lleva a un gobierno a cabo para darle una solución a un problema que ha considerado prioritario en un contexto particular. Si yo retomo ese concepto de Tamayo, yo puedo extraer tres ideas principales de una política pública. ¿Qué es una política pública? Número uno, debe ser un elemento prioritario, pero que emane desde el gobierno. Para tener el concepto de política pública,
debe provenir desde el gobierno. Número 2, debe darle solución a un problema considerado prioritario. O sea, ¿quién prioriza? O sea, ¿quién lo considera prioritario? El análisis del gobierno. ¿Sí? Obviamente para ello deberán existir diferentes puntos de vista, ¿no? Discusiones y análisis con diferentes sectores, presentar pues suficientes elementos de juicio que me permita analizar que ese es un problema prioritario. Y el tercer elemento del concepto es que debe ser contextualizado. Debe ser bajo un contexto particular. Una política pública no puede convertirse como tal solo porque funciona en aquel lugar. Si yo no lo he contextualizado, no la he contextualizado a este lugar. Entonces, número 1, debe ser emanada desde el gobierno. Número 2, debe darle solución a un problema considerado prioritario. Y número 3, debe ser contextualizada. Cuando yo ese problema lo analizo bajo las circunstancias que se están viviendo acá en el país, yo la puedo convertir en una política pública. No simplemente porque se haya convertido en política en A lugar, B lugar, C lugar, ya automáticamente aquí lo será. ¿De acuerdo? Ejemplo de ello. Yo les comenté hace un rato que la estrategia de gestión de redes es una estrategia que fue propuesta por la Organización Panamericana de la Salud hace, ¿qué? 12 o 13 años. Pero en los países de Latinoamérica, en la actualidad, si exageráramos, serán 5 tal vez los países que retomaron esa sugerencia y fueron convirtiendo los modelos de salud bajo la estrategia de redes. Y no todos lo hicieron al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, cuando acá, en el 2009, se plantea la estrategia de redes integradas e integrales, eso venía basado en la estrategia de gestión de redes. ¿Cuál fue tal vez la diferencia? Que fue una política establecida solo para el Ministerio de Salud. ¿Cuál era la debilidad? Que no existía con fuerza todavía la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que obliga a todos los actores a formar parte de todo lo necesario que tenga que existir en el tema de salud. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo que estábamos mencionando es que otros países en América Latina retomaron el concepto algunos tiempo después. Quien comenzó tal vez antes que nosotros fue Nicaragua con el famoso tema de los silos, ¿verdad? Alguno de ustedes tal vez se recordará de eso. Los sistemas locales en salud, los silos, que bien, venía siendo una especie de concepto similar a SIVASI, como se maneja hoy acá. No igual, pero muy parecido, distribuyendo territorialmente y geográficamente a la población para ser atendida por equipos de salud. Otros países lo hicieron bajo otras modalidades, bajo otros conceptos. Pero repito, a la fecha no todos los países retomaron esa estrategia. Entonces, no porque allá se hizo, yo lo voy a hacer. O porque allá se hizo de esta manera, yo así lo tengo que hacer aquí. No, tengo que contextualizarlo y así surge la política pública, ¿no? Contextualizada para darle entonces una respuesta mejor a los problemas propios del país. Muy bien, bueno, entonces ya mencionamos ahí de que si bien es cierto, es un proceso complejo para detectar los diferentes problemas, este debe ser colocado en la agenda del gobierno para que pueda ser retomado como una prioridad, ¿verdad? Y eso pues ya lo mencionamos como una característica de las políticas. El proceso de hacer políticas pues tiene fases. La primera es sin duda definir el problema. Tenemos que comprobar que realmente sea un problema para llevarlo al nivel de convertirlo en política.
diseñar alternativas de solución, que eso la misma política lo va a ir brindando, decidir una alternativa. En ese momento, pues la política no plantea varias soluciones, no, la política va dirigida a establecer una forma de solución. Luego la implantamos y finalmente evaluamos los resultados. Estas 5 fases deberían de cumplirse siempre. A veces en la práctica tenemos el lamentable error de que no evaluamos los resultados obtenidos. De repente aparecemos pues con la intención de crear una nueva política sin ver si realmente la anterior nos funcionó o no nos funcionó. ¿Sí? Tiene que haber un proceso de evaluación de políticas también. Existen también políticas públicas, pero en salud. ¿Cuáles son estas? Aquellas que van a hacer que los sistemas sanitarios funcionen adecuadamente. Es decir, ya vimos cuáles son las características de una política pública. Se emana del gobierno, trata de un problema priorizado y se contextualiza. Pero cuando ya lo referimos a un concepto específico en salud, pues obviamente van a ser políticas que van a buscar que un sistema de salud funcione de la manera adecuada, ¿sí? Que contribuyan a la salud y que garanticen el correcto manejo de situaciones que beneficien a la población en el tema de salud. Las políticas públicas en salud se clasifican en 3 grupos, y aquí es donde viene la parte que nos interesa. Están las políticas sistémicas, las políticas en salud pública y las políticas en otros sectores. ¿A qué le vamos a llamar una política sistémica? La política sistémica es aquella disposición que es necesario adoptar en un sistema de salud y que afecta, con su aplicación, va a afectar de alguna manera cualquier componente de los sistemas de salud. ¿Cuántos componentes de los sistemas de salud dijimos que había? ¿Cuántos componentes? 4, ¿verdad? 4. Entonces, rectoría, provisión, organización y financiamiento. Una política pública en salud que afecte cualquiera de estos componentes le llamaremos política sistémica. Ejemplos, ahí hay algunos, ¿no? El tema de medicamentos esenciales. ¿Por qué? Porque el hecho de ampliar o de reducir, por ejemplo, un cuadro de medicamentos hace que todo el sistema cambie, porque eso hará que ciertas patologías ingresen a ser parte de lo que se ha considerado prioritario, o lo contrario, que algunas patologías dejen de ser de interés para el país en términos pues de seguimiento, de acuerdo al tipo de medicamentos que se consideran esenciales. Entonces, afecta, ¿no? ¿Afecta por qué? Porque afecta la provisión del servicio, porque afecta, o sea, cuando digo afectar, no me estoy refiriendo a que sea negativamente, sino que cambia, ¿no?, el contexto. Afecta el financiamiento, porque puede ser que lo aumente o lo disminuya, etcétera, ¿no? Entonces, a eso le llamamos una política sistémica. Cuando la decisión que se tome, cuando el problema que se prioriza y que se va a echar a andar contextualizado, afecta un componente de los sistemas. El segundo grupo es las políticas de salud pública. Las políticas de salud pública son más prácticas. Son aquellas que comprenden las políticas y programas técnicos que le ofrecen a los equipos de atención primaria orientaciones para enfrentar los problemas de salud. Por ejemplo, tenemos la política de promoción de la salud, la política de la lucha contra la tuberculosis. De esas políticas se desprenden las normativas,
Y de las normativas se desprenden los lineamientos. ¿Cuál de los tres es más operativo? El lineamiento, obviamente, ¿verdad? El lineamiento es el que me dice qué tengo que hacer, cuántas visitas voy a hacer, cuántas muestras voy a tomar. Pero obviamente la política es aquella parte que le da la autoridad al equipo de salud de actuar en un programa técnico. ¿De acuerdo? Entonces, a eso le llamamos políticas de salud pública. La política, la política actualmente, ¿no? La política de crecer juntos, la política nacer con cariño, la política de fomento de la lactancia materna a través de la ley Amor Convertido en Alimento. Son políticas de salud pública. Ahora, ¿dónde dice cómo vamos a actuar o cómo van a actuar los equipos técnicos de salud? A lo mejor ya en otros documentos más operativos. Pero esa política es la que le da la base, la que sustenta la actuación que van a tener los equipos. Y el tercer grupo son las políticas de otros sectores o en otros sectores. También se le llama como la salud en todas las políticas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Esto se basa en el reconocimiento de que la salud puede ser también mejorada a través de políticas que surjan en otros sectores. Por ejemplo, hace algunos años se dio la política de los famosos cafetines saludables en los centros escolares. ¿En qué consistía eso? Bueno, que los cafetines ya no vendan bebidas gaseosas, que no vendan boquitas, ¿verdad? Y snacks, sino que mejor los alimentos que ofrezcan sean más saludables, como fruta, como gelatina, jugos naturales, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Ahora, esa política no surgió del Ministerio de Salud, surgió del Ministerio de Educación. Entonces, esa es una política en otro sector, porque la decisión que toma otro sector beneficia a la salud de la población. Y así pueden haber, por ejemplo, políticas de protección al ambiente, políticas de prevención del cambio climático, que de alguna o de otra manera al final están protegiendo la salud de la población. ¿De acuerdo? A eso le llamamos políticas en otros sectores. Entonces, finalmente hay tres tipos de políticas. La política sistémica, la política de salud pública y la política en otros sectores. ¿Cuál va a ser la tarea que vamos a dejar en este rubro? Y ahí es donde lo quiero explicar porque ya les aparece en la plataforma. Cada uno de ustedes va a elegir una política, la que ustedes quieran. Busquen una con la que a lo mejor se identifiquen o conozcan. Y en la plataforma les aparece, esto lo van a hacer a través del foro. Hay un foro sobre políticas. Vamos a ver si me permite compartirles eso. Sí, creo que lo van a ver, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Lo van a encontrar como foro sobre políticas de salud, ¿sí? Entonces, acá dice qué es lo que van a realizar. En el foro de esta semana, cada estudiante, en base a lo que hemos hablado de políticas en salud, elegirá una política en torno a la salud y va a comentar sobre ella. ¿En qué consiste el aporte? Llevará la siguiente estructura, 3 puntos. El primero, en qué consiste la política que eligió y qué tipo de política es según la clasificación que acabamos de ver, ¿verdad? No le voy a poner ejemplos, ya le mencioné algunos, pero ahorita como estoy explicando la tarea ya no le voy a poner ejemplos, ¿verdad? Porque esto es usted lo que usted va a hacer. Usted elija la política que usted considere, busque una política en salud, elija la que más le parezca
Y en un pequeño párrafo, no tiene que explicar el montón. Solamente coméntenos en qué consiste la política que eligió y qué tipo de política es de acuerdo a la clasificación. ¿Es una política sistémica? ¿Es una política de salud pública? ¿O es una política de otros sectores? Segundo punto, haga un comentario en relación al cumplimiento actual de esa política. Comente brevemente, ¿verdad?, cómo se está cumpliendo esa política. Tercero, ¿qué evidencias sustentan que esa política se está cumpliendo y desarrollando? Si es que su comentario es de que se está cumpliendo. El comentario total, ahí lo dice, no va a exceder de 400 palabras. O sea, para responder las 3 preguntas, no se va a pasar de 400 palabras. ¿De acuerdo? No significa que va, en la pregunta 1 van a ser 300 palabras, en el segundo otras 300 palabras. No, 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 por todas las 3 preguntas. ¿Por qué? Porque lo va a hacer aquí en el foro, no lo va a hacer en un documento, ni va a mandar el documento. Ahí va a quedar su aporte. Al final, y esta es la otra parte, la segunda parte de la tarea, cada alumno va a elegir de los comentarios de todos sus compañeros un ejemplo de cada tipo de política y los va a colocar en un documento. Ahí sí, los va a colocar en un documento en la herramienta respectiva. El foro va a estar disponible hasta el día 16, es decir, hasta el martes, ¿verdad? Ya las participaciones después de esa fecha ya no se van a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Bueno, yo empiezo a revisar, ¿verdad? ¿Quiénes han comentado? Ah, bueno, yo puedo poner acá, ¿qué? Que Rosa Alicia ya hizo un comentario, que Ulises ya hizo otro, que Nelson ya hizo otro, ¿no? Y comienzo a ver qué comentaron. ¿Qué comentaron ellos? ¿Sobre qué política comentaron? Vamos a ver. Bueno, aquí dice Ulises. Él escogió la política de promoción de la salud. Miren, ellos ya se adelantaron a la tarea. Y explica en qué consiste la política. Ya estableció qué tipo de política es. Ahora, ojo, acabamos de ver la clasificación de las políticas, ¿verdad? Entonces revisen ahí si la clasificación que han puesto es correcta, ¿verdad? Y luego, como se les pregunta, que comenten si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, qué opinan ustedes, etc. Como yo ya sé que hay 3 tipos de política, la sistémica, la política de salud pública y la política de otro sector, yo, bueno, empiezo a leer y resulta que Ulises dice que es una política sistémica. Ah, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Copio todo el párrafo, todo el comentario de Ulises, le doy copiar y me lo llevo a un documento en Word. ¿De acuerdo? Eso quizá ya no lo ven ustedes. Aquí ya ya lo copié y lo pegué en un documento en Word. Y abajo del comentario de Ulises, yo pongo, este es un ejemplo de política sistémica. ¿Por qué? Y usted da su opinión. ¿Por qué es sistémica? Luego, usted busca a otro compañero y elige a Carlos Enrique. Ah, bueno, él también habla de promoción de la salud. Ah, pues no. Veamos, vamos a ver Nelson Antonio, ¿de qué habló? Él ha hablado ahorita de la política de primera infancia. Muy bien. Y entonces yo tengo que ver acá qué opina él sobre esa política. Y si si él consideró que es una política de salud pública, ¿verdad? No lo vamos a leer ahorita, eso ustedes lo van a hacer. Hago lo mismo. Vuelvo a copiar el párrafo de él, me lo llevo al documento de Word, lo pego
Y ahora yo hago mi comentario. Este es un ejemplo de política de salud pública, por esto, según el concepto que vimos ahí, ¿verdad? Por esto y por esto. Y tercero, ¿cuál política me falta? La política de otro sector. Y entonces empiezo a buscar quién de mis compañeros puso un ejemplo de una política que tenga que ver con otros sectores. Y hago lo mismo, copio y pego, y al final del comentario hago mi comentario propio, ¿verdad? No voy a contradecir a mi compañero. Usted lo que va a hacer es elegir los 3 ejemplos de política. Si usted no está de acuerdo con lo que el compañero expuso, entonces no elija ese comentario. Porque al final aquí la intención no es que nos vayamos a pelear todo, ¿verdad? O sea, usted no va a ponerse acá a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con lo que Rafael puso. Entonces, para mí eso no es así. No es una política de este tipo. No. O sea, si usted no está de acuerdo, simplemente decide no tomar el comentario de Rafael y siga buscando otro. Porque no se trata de ponernos a discutir aquí. Lo que yo necesito es que usted logre identificarme los 3 tipos de políticas. ¿De dónde saldrá esa información? De los comentarios de sus compañeros. ¿Qué es lo único que usted va a agregar? Su comentario propio, en base a lo que el compañero ya dijo. Pero un comentario afirmando lo que él está diciendo, ¿verdad? No contradiciendo. No sé si hemos comprendido de lo que hemos hablado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, se comprende. Doctor, y si alguien no toca algún tipo de política, por lo menos de políticas en otros sectores. Pues si eso, bueno, nunca ha pasado, les cuento, ¿verdad? Nunca ha pasado. Porque como cuando usted comienza a ver qué política eligieron los compañeros, usted dice, no, voy a buscar otra, ¿verdad? Porque yo voy a volver a hablar de la misma, ¿verdad? Entonces, casi nunca ha pasado, pero si por alguna situación llegara a suceder, usted pone en su documento, ¿verdad?, que no se encontró ningún tipo de ejemplo de política en otros sectores, por poner un ejemplo. Ahora, eso yo lo voy a saber también, porque como yo voy a ver los comentarios de todos, yo le puedo decir, no, Navia, no sea mentirosa, ahí sí había uno, ¿verdad? No me esté diciendo eso, ¿verdad? Pues como les digo, nunca ha pasado, pero puede ser alguna política con la que usted esté familiarizado, puede ser que por el trabajo que usted tenga más acceso a esto. Hay políticas que no las entendemos porque no trabajamos con esos programas o no trabajamos con esos temas. Entonces, claro, usted busque la que sea más accesible a lo que usted hace, ¿verdad? Casi nunca nos ha pasado, bueno, nunca nos ha pasado, que no logremos encontrar los 3 ejemplos. Pero si eso llegara a suceder con ese comentario, pues ahí lo resolvemos, ¿verdad? No identificamos este tipo de política porque ningún compañero lo ejemplificó, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, Diga. una cosa. Y el análisis que vamos a sacar de los comentarios de los compañeros se va a subir en el mismo foro, como anexo. No, eso andaba buscando ahorita. No, aquí está. Ya se los voy a proyectar también. No, los comentarios propios van a quedar en el foro, pero ya la tarea individual donde usted recopila los 3 comentarios, pues obviamente es una tarea. Es decir, va a llevar su portada, su introducción, lo que usted copió y pegó y el comentario al final de cada un tipo de política y puede agregarle una conclusión. Pero existe un apartado donde la va a subir, ¿verdad? Y acá se lo comparto. Aquí está. Aquí dice tarea de recopilación de políticas en salud.
Aquí es donde usted va a subir la actividad. El documento puede ser que sea de 4 páginas, ¿verdad? Porque, como recuerde que los párrafos no van a ser mayores de 400 páginas, de palabras. Entonces, a lo mejor los 3 comentarios en 2 páginas van a caber. Más la portada, más la conclusión, pues no va a ser un documento muy grande, ¿verdad? Así que ahí explica que en esta herramienta es donde se va a enviar el documento, ¿verdad? Así que este sí lo van a mandar. Pero el comentario sobre las políticas, como necesitamos que todos los compañeros lo vean, ese va a quedar en el foro. Ustedes entran al foro de políticas y ahí responden las preguntas. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Otra interrogante? ¿Otra pregunta? Todo claro. Gracias. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas sobre esa tarea, pasaríamos a la actividad que les mencionaba sobre la preparación de la exposición de la próxima semana. Vamos a exponer los diferentes componentes de un sistema de salud. Los componentes ya los conocemos, pero necesitamos profundizar un poco en financiamiento, en provisión, en organización y en rectoría y gobernanza. Para ello, yo voy a necesitar formar 4 grupos, porque no tenemos más temas, solo son 4. Ahora, entiendo que hay más grupos. No son 4, hay más, ¿verdad? Por los trabajos que ya están haciendo ustedes. ¿Cómo podríamos hacer para quedarnos con 4 grupos? Esa sería la pregunta del millón. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A Katin se le puede crear los 4 grupos y me dice que asigna 6 contactos a cada sala. Sí, yo soy. Muy bien, excelente. Excelente, pudiéramos hacer eso. Podemos crear los 4 grupos al azar, ¿verdad? Ahí la ingeniera me puede ayudar, si ustedes están de acuerdo. Y ustedes tienen también maneras de cómo contactarse, ¿verdad? Para preparar el tema. Ahora, eso, repito, no tiene que ver con el trabajo final. Que de paso, ¿verdad? Ya lo vamos a ver también, la guía del trabajo final ya les aparece en la plataforma. ¿Por qué? Porque lo vamos a presentar en la última semana, ¿verdad? Entonces ya ustedes tienen acceso a esa guía y si lo revisan despacio, todos los temas que hemos venido viendo los van a incorporar en ese trabajo. ¿De acuerdo? Así que se me había olvidado ese punto, pero sí queríamos también retomarlo, ¿verdad? Que ya tienen ahí la guía y eso sí lo van a trabajar con sus grupos originales, sean 6, sean 7, no importa. Ustedes van a trabajar ya con sus grupos originales porque desde el primer módulo vienen trabajando con ellos, ¿verdad? Así que si están de acuerdo con la propuesta de la ingeniera, podemos conformar los 4 grupos, ¿verdad? Y ya ustedes se comunican y de acuerdo a cómo queden ordenados, yo les voy dando el tema, ¿no? El grupo 1 es el que va a trabajar el tema de rectoría. El grupo 2 va a trabajar provisión de los servicios. El grupo 3, organización de los servicios. Y el grupo 4, financiamiento. Así que no sé, ingeniera, si lo haríamos ya, es la formación de los grupos, ¿verdad? Sí, ahorita para ver quiénes quedan. Ok, ¿y vamos a formar pequeñas salitas? Sí. Vale, entonces lo que vamos a hacer con la ingeniera es que entraríamos a cada salita para darles orientación de cómo van a preparar su tema, para que cada grupo ya lo sepa. Y luego, pues para despedirnos de la sesión, vamos a volver todos juntos, ¿verdad? Para dar ya ahí el cierre, ¿verdad? Sí, doctor Sánchez. Solo me quedaba una duda, doctor.
Rectoría, el grupo 1, provisión el 2, organización el 3 y el 4. Esa es mi duda. Gracias. Financiamiento. Financiamiento de los sistemas, así es. Y por eso necesito explicarle a cada uno, porque a veces puede haber confusión en los términos, ¿verdad? Y de antemano, quizás para todos, porque ese es un punto común, no necesitamos que ese día ustedes nos presenten o nos expliquen cómo es en El Salvador. O sea, el tema es general. Cuando hablamos de rectoría, de forma general, rectoría en salud en general, no cómo es la rectoría en El Salvador, no cómo es la provisión en El Salvador, no, es en general. Ya cada país lo toma de manera diferente, ¿verdad? Y lo estructura de acuerdo a sus recursos, pero eso ya depende de cada lugar, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna otra duda antes de que procedamos. ¿No? Y si no, pues me lo preguntan ahí en el grupito, ¿verdad? Bueno, ingeniera, ahí estamos ya ahí en sus manos. Ok, ahorita procederé a abrirlos. Gracias. Abigail y Rafael tienen que aceptar la solicitud de la sala para que los dirija. Sí, pero creo que por error me salí. No sé si me pueden volver a meter. Ah, ok. No se fijó en qué sala estaba. En la 1. Ok, ahorita la paso entonces. Gracias.
Abigail, fíjese que ya le di 2 veces solicitar para unirse. Hola, fíjese que no me sale, aquí estoy pendiente aún y no veo que me salga como la solicitud. Mm. Ingeniero, si gusta, voy a salir de la llamada y voy a volver a entrar porque probablemente algo me esté fallando porque no me sale nada. Perfecto, sí, por favor. Ok, ahorita voy. Ok, ok, ahora sí me sale. Gracias, ingeniero. A la orden, cuídese.
a exponer el sábado. Ajá. Hola. Porque la tarea Hola. que es para... déme ver. Hola, veo que están ya todos retornando. Ya estamos regresando, sí. Ah, ok, ya estamos en el... Estamos todos a la sala. Yo creo que lo retomamos en el grupo que hicimos. Hola, hoy sí, ¿verdad? Creo que ya regresamos. Ya regresamos. Prácticamente todos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a cerrar entonces nuestra sesión. Hemos resuelto ahí algunas preguntas o dudas que había en cada grupo. Recomendaciones generales para que no se nos olvide. La presentación tendrá una duración máxima de 20 minutos. Cada grupo tiene la libertad de organizarse como considere. Pueden exponer 1, 2, o si quieren todos los compañeros, media vez, respeten el tiempo, ¿verdad? Si el tiempo se pasara de 20 minutos, pues eso va a ir en detrimento de su nota y yo les pondría ahí en el chat un mensaje de que el tiempo se acabó y pues ya ahí ustedes deciden continuar, ¿verdad? Por eso es importante que no saturen su presentación, que traten de colocar las ideas principales y más importantes, por el hecho de que si varios compañeros van a participar, pues a veces la emoción del primero que pasa, ¿verdad? Les decimos 20 minutos y el primero se tomó 18, ¿verdad? Ya a los otros les queda 1 minuto nada más a cada uno. Entonces, cuidado con eso. Segundo, pueden hacer uso de la plataforma que les parezca mejor. No solamente puede ser PowerPoint, si ustedes tienen otra plataforma de uso, media vez se pueda compartir en pantalla, pruébenla antes, ¿verdad? También. Excelente, ¿verdad? Traten de tener la presentación todos los compañeros, porque a veces el que quiere presentar, quiere compartir y no logra, ¿verdad? Y entonces comienzan ya los problemas de que, mire, mejor comparta usted, fulanito, ¿verdad? Y ahí el tiempo va corriendo, ¿verdad? No es que los 20 minutos empiecen a partir de que comenzó a exponer, ¿verdad? Así que para que también estemos listos en ese sentido. Tercero, recuerden que son temas generales, no nos vamos a ubicar únicamente en el país, sino que a conocer los sistemas de salud en general, ¿verdad? Así que para que lo tomen en cuenta, por favor, ¿verdad? Y por último, porque había todavía dudas en eso, esta exposición corresponde únicamente a los grupos que formamos hoy. Los grupos originales se mantienen para su trabajo final. O sea, ustedes van a seguir trabajando con sus compañeros desde el módulo anterior en la preparación de su trabajo final. La guía ya está. Les decíamos, se colocó para que ustedes la puedan ir revisando despacio, pero obviamente es para presentarse hasta el final del módulo. Todavía nos faltan un par de semanas, ¿verdad? Pero es para que ya ustedes vayan revisando qué información se necesita, cuáles tienen ya, porque algunas cosas pues ya se recopilaron para ir ordenándola, ¿verdad? Por eso es que ya les aparece colocada. Bueno, no sé si hay, aparte de eso, alguna otra pregunta. Creo que tratamos de resolver la mayoría de ellas en cada grupo, pero si hubiese alguna más. No sé, los veo con cara de afligidos a todos. Ya no estaban tan sonrientes como a las 5:30. No, está claro, gracias. Doctor, una consultita. ¿Usted habilitaría donde vamos a subir la presentación? Sí, sí, ese día yo le explicaba a un grupo que ese día va a aparecer una herramienta donde la presentación ustedes la van a mandar. Si por alguna razón van a ocupar una plataforma donde no es la presentación la que van a subir, aunque yo aconsejaría que sí, pueden descargarla y guardarla en formato PDF para que sea más fácilmente manejable y la coloquen ahí, ¿verdad? La idea es que al final formemos una carpeta
donde se guarden las 4 presentaciones, para que así todos tengan las 4 presentaciones. Pero ese día va a aparecer ahí para que ustedes la manden, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecerle a la ingeniera Xiomara, ¿verdad? Que nos estuvo apoyando, yendo y viniendo, ¿verdad? Así con cada salita, ahí, ¿verdad? Ella haciendo malabares. Muchísimas gracias, ingeniera, ¿verdad? Por su apoyo. Y pues a ustedes también. Esperamos pues que tengamos buenos productos para la próxima semana y que podamos ahí compartir un poco, ¿verdad? De los componentes de los sistemas de salud y seguir pues creciendo. Son 2 actividades las que quedan en la semana. La más corta es la de políticas. Apresúrense quizás con esa, ¿verdad? Para tratar de subir el comentario, porque recuerden que del comentario de ustedes dependen los demás compañeros. Así que traten de avanzar en eso y de ahí el resto de la semana pues se quedan preparando su presentación, ¿verdad? Ok, bueno, agradecerles entonces el haber estado acá hasta este momento y pues nos vemos el próximo sábado, primero Dios, si Dios nos lo permite. Vayan a respirar allá al jardín, ¿verdad? Un rato, ¿verdad? Coman algo, olvídense ya del diplomado por lo menos ahorita y a descansar, ¿verdad? Los que están trabajando, porque vimos por ahí algunos que quizás están trabajando, pues ahí que Dios los guarde en su trabajo también. Y nos vemos el próximo sábado, primero Dios, ¿verdad? Así que pasen buenas noches todos. Nos vemos la próxima. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.